Ya estamos de regreso. Yo sé que a veces son muchos conceptos y que vamos muy rápido, pero pues la dinámica de la presentación pues así lo exige. Gracias a todos los que nos han hecho sus comentarios a través del Facebook y las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Hoy estamos hablando sobre toltequidad universal y uno de los conceptos más importantes de la toltequidad es las nociones de cómo están las interacciones de nuestra energía personal, nuestra energía de vida, nuestra energía del colectivo, que parte a partir de la generación gestativa, de estos 260 días o 42 semanas de gestación. Fíjense ustedes qué importante que precisamente la medida de los 260 días que ya hemos comentado aquí es exactamente el número de semanas que toma la concepción de un producto. Es decir, hay una correlación directa entre estos 260 días y las 42 semanas de parto de una mujer. Y esto está referido a los biorritmos, es decir, los movimientos del sistema solar en el cual nosotros participamos porque somos uno de los componentes, somos el tercer planeta dentro de los anillos planetarios que formamos parte del cuerpo del Sol. Es decir, el cuerpo del Sol tiene dos mecánicas o más, pero al menos la mecánica física nos habla que en el momento que todo estuvo empaquetado cuando nació el Sol, era una sola masa candente de energía y de materia. Cuando por el efecto de rotación fueron expulsados estos pequeños componentes desde el centro del Sol, en el momento de que fueron expulsados por la velocidad y la gravitación, se formaron los planetas. Los planetas, como también estaban incandescentes, en el momento que también giraban, fueron a su vez desarrollando subsistemas y de esa manera se generaron los satélites. Hay satélites que son nuevos en los planetas, quiere decir que fueron capturados de alguna manera por su masa gravitatoria. Los pequeños cuerpos pasan muy cerca de los planetas y son capturados en su órbita. Eso es lo que a veces explica que en algunos planetas del sistema solar los componentes, es decir, las masas que corresponden a algunos satélites no son iguales que todos los demás. Esto es debido a que son capturados por la masa gravitacional de un planeta, otros cuerpos que vienen atravesando, muchas veces son errantes, es decir, no corresponden a la órbita del Sol, y otros sí, que son los que llamamos los planetas. De esta forma, nosotros podemos comprender que los mecanismos más importantes que en el universo coexisten son dos: los mecanismos físicos, pero los otros que están sustentados de hecho en los físicos son los mecanismos electromagnéticos. Lo que percibimos a primera instancia a partir de nuestros sentidos son nuestros mecanismos físicos, que son los que se estudian a través del desarrollo de las ciencias. Llevamos un desarrollo de ciencia de casi 5,000 años. Es muy corto el hecho del concepto europeo que solamente a partir del Renacimiento nosotros hemos generado ciencia. Esto no es cierto. Ya en otros periodos de la civilización antiguos al Renacimiento, el Renacimiento es el 400 en italiano, es decir, el 1400, con los grandes renacentistas, con los grandes estudiosos de las tecnologías aplicadas a las observaciones de los astros, como fueron los matemáticos y los físicos, que son dos, es Galileo Galilei, Johannes Kepler y Copérnico. Estos tres grandes estudiosos de este renacimiento nos permitieron comprender que los mecanismos en el universo son mecanismos físicos, que están correlacionados a razones que son matemáticas y razones también físicas. Pero todo esto que genera un cuerpo de estructura científica que da cuenta después a la estructura de la enorme cantidad de teorías de la física, ya estaban siendo abordadas por los griegos. Es decir, 2500 años antes del 1400, estos conceptos ya estaban generados y regalados por una revisión importante que hicieron los Ptolomeos. Los Ptolomeos y los griegos más antiguos, que son los presocráticos, no aprendieron solos, sino que fueron herederos de los conceptos de los asirios, los babilonios
y los caldeos. Estos grupos son herederos de los sumerios, y los sumerios podemos localizarlos exactamente en la cuenca del Tigris y del Éufrates hace 3000 años. Si nosotros le sumamos 2 de esta cuenta, tenemos 5000 años de continuidad en lo que viene siendo la cultura europea, que no es otra cosa que bactroaria, es decir, los indoeuropeos, que ese es el grupo cultural que está emergiendo de manera muy antigua en el Tigris y del Éufrates, y que después progresando se desarrollaron hacia las diferentes cuencas donde estaba estable el clima, porque esto se modificó de manera muy importante hace 5000 años, porque tenemos golpes de cambio climático cada 5000 por el deshielo, y otros 5000 de hace 10000 de la glaciación Burm, hacían más estables la transmisión del conocimiento por la alimentación. Gracias a que los deshielos se pararon, entonces fue posible generar una agricultura continua y mayor estabilidad climática. En el momento que hay comida, pues es mucho más fácil mantener una continuidad en nuestra civilización. En Mesoamérica pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos estar estableciendo huellas de interrupciones de civilizaciones debido al cambio climático. Y normalmente, si nosotros seguimos la cuenta de los diferentes sistemas, pues nosotros nos damos cuenta que hay grandes cambios y grandes impactos climáticos cada 400 años. Lo que vamos a revisar, y lo retomamos ahora, Lalo, es precisamente los ciclos que vimos hace un momento. Vamos a avanzar las láminas hasta que nos quedamos en esta piedra del cómputo de los ciclos de Venus, que nosotros le llamamos la piedra del Sol, que ni es solar, sino más bien es venusina. Y este tonal Machiot, es decir, una piedra que nos permite el cómputo del tiempo, es permitirnos el comprender cómo van los cómputos de estos ciclos. Avanzamos sobre láminas y ya nosotros revisamos cómo va la progresión de los 52 años. 65 ciclos de 52 años equivalen también a 676 años entre 5, que son 3.380 años. Estos 3.380 días, son precisamente los ciclos de Venus. Vamos a la siguiente. Ahí vemos el Sol al centro y cómo lo atraviesa Venus precisamente en este ámbito. Así que esto es lo que nosotros debiésemos de retomar en términos de nuestros estudios y darle la importancia y la dignificación que tiene la comprensión de todo esto. Si nosotros en la actualidad retomáramos estos estudios, automáticamente comprenderíamos por qué tenemos cambios climáticos que se repiten puntualmente cada vez que se cumplen los 400 años. Y esto los mayas lo tomaron como los ciclos de los catunes. Los catunes tienen conteos de 20 años y por lo tanto cuando se presentaba el 8 Ajau Catún en las tablas de los códices desde se puede leer perfectamente, se correlacionaba con las aguadas. ¿Qué son las aguadas? Las inundaciones. ¿Y por qué existen estas transformaciones climáticas tan portentosas? Simple y sencillamente porque hay cambios climáticos. Y los cambios climáticos es un efecto de los ciclos electromagnéticos del Sol. Es decir, cambia el ciclo electromagnético del Sol, cambian los climas y automáticamente vienen las inundaciones. Durante estos últimos años hemos visto picos muy importantes en el planeta de frío y de calor. Y nosotros lo hemos observado. De hecho, este invierno, todo el norte del país está bajo nieve. Y esto no se observaba desde hace 50 años. Es decir, los abuelos no tenían noción de todo esto, pero sí los que observaban el cómputo de los cambios climáticos, que son los grandes astrónomos mesoamericanos. Y déjenme decirles otra cosa.
había tal derivación agrícola que comprometía las cosechas y los pueblos del norte, cuando no podían sembrar, iban al sur por la comida, es decir, iban a las tierras más estables y esto hacía los choques culturales entre las civilizaciones, no porque les gustara guerrear, sino más bien porque al quedarse sin alimento tenían que ir a zonas del mar de las latitudes más al sur para poder subsistir, y esa es una de las razones y comprensión de lo que corresponde. Esto que estamos viendo aquí son los glifos del periodo mexica de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es la representación de la energía vital de la combinación Venus-Sol. Recuerden que son gemelos. Venus y Sol es un mecanismo de cómo entendemos los ciclos de la vida, ya lo vimos, en paquetes de 104 años, la mitad 52 y luego 4 trecenas de 13 años, 4 paquetes de 13 para llegar a los ciclos de Venus. Entonces, por eso es que en estos representaciones gráficas que estamos viendo, hay una serie de símbolos. Ahí vemos entonces la toltequidad como lo siguiente: una tradición mística que representa un arquetipo que es Quetzalcóatl. Este símbolo está representado también en su nombre. La primera parte es Quetzal, y Quetzal, que también está en la palabra maya representando esplendor, que tiene el plumaje de 7 colores que tienen los quetzales en su plumaje. No es necesariamente el ave en sí, sino lo que el ave porta, que son 2 cosas: su coloración, que viene desplegada de los 7 colores, y también su movimiento ondulatorio del quetzal. Regresamos a cabina, Lalo, para explicar esto, porque esto es importante. Los antiguos sabios mesoamericanos, tanto los mayas como los toltecas, en el momento de que vemos el vuelo de un quetzal no viaja de manera recta. El vuelo del quetzal, por el peso de la cola, precisamente de 7 colores, describe esta forma. ¿Por qué? Porque le pesa tanto la cola de este esplendor que va generando un trazo ondulatorio. Vamos a ver si tenemos una imagen de un quetzal, que esto nos va a permitir comprender por qué precisamente. Vean ustedes la cola, cualquiera de estos, Lalo, tenemos un gráfico para que entendamos qué es lo que estamos explicando ahorita de esta palabra. Casi nadie nos lo explica, ahora lo vamos